Buenos días, ¿me escuchan bien? Mis amados hermanos, es un gozo y un privilegio enorme estar acá con ustedes el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en oración para poner en sus manos esta enseñanza que vamos a estar escuchando el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hemos visto tu gracia demostrada en cada uno de nosotros al traernos con bien hasta este lugar. Te ruego, Padre, que seas tú ayudándome a llevar tu palabra, Señor, que seas tú guiándome, quitando toda sabiduría, Señor, del mundo y colocando, Señor, la que tú nos das, la que tú quieres, Señor, y que tus palabras, Señor, cumplan el propósito con el cual tú las has enviado. Te ruego, bendito Dios, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, que estemos atentos y receptivos a tu palabra, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pido, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, hermano, continuando con este libro maravilloso, el libro de Josué, vamos a estar exponiendo hoy los capítulos del 6 al 12. Nuestro hermano Kelvin estuvo haciendo la introducción al libro y nuestro hermano Vicen estuvo tocando los capítulos del 2 al 5. Antes de iniciar, quiero tratar de hacer un recorderis para tener el panorama de lo que hemos venido hablando y podamos seguir la secuencia del libro y traer a colación estos aspectos importantes de los pasajes bíblicos tocados anteriormente. A manera de ponerle como un título a cada capítulo, vemos que el capítulo 2 habló sobre los espías en Jericó, el capítulo 3 el cruce del Jordán y el capítulo 4 el memorial de las piedras. Y el último capítulo que tocó el hermano Vice fue el capítulo 5, la circuncisión y la Pascua. En el capítulo 2 vemos que Josué envía a los espías a verificar la tierra de Jericó. Sí, después vemos el cruce del Jordán, que es donde vemos la presencia del Señor en medio de ellos, por medio del arca, cruzando el río. Y el memorial de las piedras que nos dejó como enseñanza que el Señor había orado y el poder de Dios en ese momento. Y la circuncisión y la Pascua, vemos que ellos continúan siguiendo el mandato que Dios le había dado a Moisés de circuncidarse y finalmente hacen una celebración tradicional como es la Pascua. Estos capítulos son cruciales ya que establecen el liderazgo de Josué, la continuidad del pacto de Dios con Israel y la preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida. Todo ello reafirmando el tema de la fe, la obediencia y la presencia divina en la conquista de Canaán. Ahora sí vamos a entrar al capítulo 6, que es el que nos corresponde, y vamos a lo vamos a desarrollar con un preámbulo. Lo voy a desarrollar con un preámbulo, luego vamos a tocar los versículos que más destacan del capítulo y se le hace un breve comentario a cada versículo y finalmente se cierra con un resumen o una aplicación o relación con Cristo y el pueblo de Israel. ¿Sí? Listo. Entonces, hoy nos reunimos para explorar varios capítulos clave en el libro de Josué. Iniciaremos con el capítulo 6, que narra un evento monumental en la historia del pueblo de Israel, la caída de Jericó. Este capítulo no solo es una narración de una conquista militar, sino también un relato profundo sobre la fe, la obediencia y el poder divino. A través de la historia de la toma o conquista de Jericó, se nos presentan lecciones significativas sobre cómo la confianza en las instrucciones de Dios puede llevar a las situaciones que a simple vista parecen imposibles. En este análisis veremos cómo el pueblo de Israel, guiado por Josué, sigue un plan divino poco convencional. Marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y en el 7º día sonar la trompeta y gritar que las murallas caigan, para que las murallas caigan. Es algo que se sale de la lógica humana, como que gritando se pueden caer unos muros. El capítulo 6 de Josué es un pasaje clave en la historia de Israel, ya que narra la caída de los muros de Jericó. A continuación destacaré algunos versículos importantes de este capítulo. Acompáñenme a Josué capítulo 6, versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 2. Vamos a tocar los versículos que más destacan en el capítulo. Leo para ustedes. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano
a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Este versículo es significativo, ya que el Señor, vemos que no dice te entregaré, sino que hace una declaración afirmativa. Yo he entregado. Muestra la promesa de Dios a Josué y su fe en la victoria, es decir, que iba a ser confirmado. Ahora acompáñenme a Josué capítulo 6, versículo 5. Vamos a estar tocando varios versículos y tenemos que tener nuestras Biblias ahí pegaditas para ir mirando. Leo para ustedes. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este versículo detalla la instrucción divina sobre cómo el pueblo debía actuar para conquistar Jericó, enfatizando la importancia de la fe y la obediencia. Vayamos ahora al versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Aquí se resalta la estrategia de Dios para el asalto a la ciudad, mostrando que el silencio y la obediencia también son parte del plan. ¿Sí? Muchas veces cuando nos vienen inconvenientes o situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que hacemos es renegar, quejarnos delante de Dios. Pero vemos en este versículo que a veces el silencio y la obediencia también son parte del plan de Dios. No siempre tenemos que refutar lo que el Señor nos quiere enseñar o lo que nos quiere decir. A veces debemos tener estos conceptos claros. Acompáñenme al versículo 20 del mismo capítulo 6 y leo para ustedes. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Este versículo muestra el cumplimiento de la promesa y la fe en acción, la cual llevó a la caída de los muros de la ciudad. Este acto de fe se convierte en un testimonio viviente de que el éxito no siempre se logra a través de la fuerza, sino a través de la obediencia y la confianza en Dios. Estos versículos que hemos leído resaltan la importancia de la obediencia, la fe y el poder de Dios en el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuál es la invitación de este capítulo? Es a reflexionar sobre cómo este relato antiguo sigue teniendo relevancia en nuestras vidas hasta el día de hoy y que podemos aprender sobre el papel de la fe y la obediencia en nuestras propias conquistas personales y espirituales. En conjunto, estos capítulos ilustran la fidelidad de Dios hacia su pueblo y el cumplimiento de sus promesas, así como la importancia de la obediencia y la fe en las batallas que enfrentamos. En resumen, Josué 6, más allá de ser un relato histórico, ofrece ricas imágenes y simbolismos que apuntan a la obra redentora de Jesucristo y el cumplimiento de la promesa de Dios. Podemos mirar un resumen que va relacionado con Cristo. La historia de Josué y los israelitas es un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Ellos siguieron un plan que parecía ilógico, pero confiaron en la promesa de Dios. Cristo también enfatizó la importancia de la fe y la obediencia a lo largo de su ministerio. La fe en Él y en su salvación es la única manera de obtener victoria sobre las dificultades espirituales. Amén. Teniendo esto en mente, ahora vamos a avanzar hacia el capítulo 7 del mismo libro de Josué, donde vemos que el tema central es la derrota en Jaí. El capítulo 7, después de la victoria en Jericó del pueblo de Israel, los israelitas intentan conquistar Jaí, pero son derrotados debido al pecado de Acán, quien tomó elementos dedicados a la destrucción. Josué busca la dirección de Dios, revela el pecado del pueblo y lleva a cabo un juicio contra Acán y su familia. Luego vemos el proceso de confrontación y arrepentimiento. Se revela la misericordia y la justicia de Dios. Este pasaje nos presenta una narrativa poderosa
que refleja la complejidad de la relación entre Israel y Dios, especialmente en la conquista de la tierra prometida. En los capítulos anteriores hemos sido testigos de la fidelidad de Dios al pueblo de Israel, como les dio la victoria en Jericó de forma inesperada y milagrosa. Sin embargo, el capítulo 7 nos confronta con una dura realidad: la fragilidad humana y las consecuencias del pecado. Aquí, la victoria convertida en derrota, la confianza quebrantada y el juicio divino se entrelazan en un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones que tomamos. Miremos algunos versículos importantes de este capítulo. Acompáñenme al versículo 1 de Josué 7. Y lo vamos desarrollando. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí vemos el conflicto de por qué se genera la derrota al pueblo de Israel. Este versículo establece la base del conflicto. Revela que el pecado de Acán fue el motivo de la derrota en Jair. Ahora acompáñenme al versículo 10 y versículo 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí Dios confronta a Josué, le dice: levántate, ¿por qué te postras así en tierra? Y explica la razón del fracaso en la batalla. El pecado de los israelitas incluye tanto la desobediencia como la mentira. Pasemos al versículo 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, vemos las consecuencias, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis al anatema de en medio de vosotros. Este versículo reafirma que el pecado tiene sus consecuencias y que la presencia de Dios se aleja para los que lo desobedecen. El versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Este versículo es crucial. ¿Por qué? Porque muestra la confesión de Acán, reconociendo su pecado, y cómo su codicia lo llevó a desobedecer el mandato de Dios. Vemos la importancia de reconocer cuando hemos fallado al Señor y volvernos a Él. Estos versículos son significativos. ¿Por qué? Porque destacan la importancia de la obediencia a Dios, las consecuencias del pecado y la necesidad de confrontar y erradicar el pecado dentro de la comunidad. Cabe resaltar en el capítulo 7 algo muy importante en este relato, y es la justicia de Dios y cómo la podemos relacionar con nuestro Señor Jesús. La justicia que se manifiesta en el castigo de Acán refleja el carácter justo de Dios. Cristo, al satisfacer la justicia de Dios a través de su sacrificio, permite que la misericordia y la justicia coexistan en el plan de redención. Eso en cuanto al capítulo 7. Ahora avancemos al capítulo 8. Recordemos que son varios capítulos, entonces lo vamos a ir desarrollando así de manera muy resumida. Acompáñenme a Josué capítulo 8. El tema central del capítulo 8 es la conquista en Jai. Vemos que después de una derrota viene el Señor nuevamente, luego que ellos erradican el pecado dentro de la comunidad del pueblo de Israel, le da nuevamente la victoria, ¿sí? Donde los israelitas sufrieron las consecuencias del pecado de Acán.
Este capítulo nos presenta un nuevo comienzo. Josué, obedeciendo las instrucciones divinas, planea una segunda ofensiva contra la ciudad de Jaí. Este episodio nos enseña que, a pesar de los fracasos, siempre hay una oportunidad para la redención y la victoria si seguimos la guía de Dios. Acompáñenme al versículo 1 del capítulo 8. Leo para ustedes. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jaí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jaí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Este versículo es importante porque refleja la promesa de Dios a Josué, nuevamente como lo hizo en el capítulo 6. He entregado en tu mano al rey, a su pueblo y a su ciudad, dándole confianza y dirección para conquistar Jaí, después de la derrota anterior. Acompáñenme al versículo 2 del capítulo 8. Y harás a Jaí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Vemos un contraste. En Jericó no podían tomar nada de esa ciudad, pero acá el Señor sí les permite tomar las bestias y los despojos para ellos. Dice, pondrá pues la emboscada a la ciudad detrás de ella. Aquí Dios instruye a Josué sobre cómo debe proceder a la conquista de Jaí, contrastando con la experiencia en Jericó y permitiendo el botín esta vez, lo que destaca la estrategia militar israelita. En el versículo 18 del mismo capítulo dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jaí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Este versículo muestra la intervención directa de Dios en la batalla y cómo Josué actúa en obediencia a ese mandato, simbolizando el poder divino en la victoria. Vayamos ahora mismo al versículo 30 y 31. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Estos versículos resaltan la importancia de recordar y obedecer la ley de Dios, así como el acto de gratitud y adoración después de la victoria, estableciendo un momento significativo en la historia espiritual de Israel. ¿Qué lecciones podemos aprender del capítulo 8? Fidelidad y agradecimiento. Después de la victoria, el pueblo de Israel realizó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Practica, hermano, la gratitud en tu vida, reconociendo y agradeciendo por las bendiciones y logros, ya sea en momentos de éxito o en los momentos de dificultad. Siempre debemos tener un corazón agradecido al Señor, no importa en la situación que nos encontremos. Vamos a avanzar al capítulo 9 del libro de Josué, donde el tema central de este libro es la engañosa alianza con los gabaonitas. ¿Sí? Vemos que Canaán no era simplemente Jericó, como muchos piensan, sino era un conjunto de pueblos, un conjunto de reyes que el pueblo de Israel tenía que vencer. En este caso se encuentran con los gabaonitas. Este es un capítulo fascinante y significativo del libro de Josué. En el capítulo 9 nos encontramos con un momento crucial de la historia del pueblo de Israel mientras avanza hacia la conquista de la tierra prometida. Después de haber ganado victorias impresionantes como la caída de los muros de Jericó y la conquista de Jaí, el pueblo enfrenta un nuevo desafío, la astucia y la manipulación de los gabaonitas. Este capítulo no solo relata un evento histórico, sino que también ofrece profundas lecciones sobre la fe, la sabiduría y la importancia de buscar la dirección de Dios en todo lo que hagamos, en todas nuestras decisiones. Vemos que en el capítulo los gabaonitas pretenden ser viajeros de tierra lejanos cuando eran vecinos del pueblo de Israel.
engañan al pueblo de Israel logrando que hagan una alianza con ellos. Destaquemos algunos de los versículos. Vayamos al versículo 3 del capítulo 9 de Josué. Versículo 3 del capítulo 9. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, este versículo vemos que establece el contexto del temor que llevó a los gabaonitas a actuar de manera engañosa, ¿verdad? Vemos que ya se había divulgado dentro de todo Canaán, dentro de todas las tierras, lo que habían hecho el pueblo de Israel en Jericó y Jaí, y todos entraron en temor. El versículo 6 del capítulo 9 dice: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros, buscando no ser aniquilados por el pueblo de Israel. Ellos se acercan. Ellos manifiestan las intenciones que tenían al acercarse a Israel con el fin de asegurar su propia supervivencia. En el versículo 14, acompáñenme al versículo 14, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Este versículo destaca la falta de consulta a Dios para tomar decisiones por parte de los líderes israelitas, lo que llevó a un resultado desafortunado. Lo podemos leer en el capítulo 9. En el versículo 15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también le juraron a los príncipes de la congregación. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Se formaliza el pacto entre Israel y los gabaonitas, destacando las consecuencias de las decisiones tomadas sin la guía divina. Podemos ver a manera de resumen, a través de esta narrativa, podemos reflexionar sobre las consecuencias de actuar sin consultar a Dios y las lecciones que surgen de la desconfianza y la sabiduría humana, ¿verdad? Que siempre son inclinadas a lo malo. Los gabaonitas, temerosos de ser conquistados, engañan a los israelitas haciéndose pasar por embajadores de un país lejano y logran un pacto de paz. Aunque los israelitas son engañados, aquí hay un aspecto importante, aún así deciden cumplir con el pacto, salvando así a los gabaonitas, quienes se convierten más adelante en siervos de la comunidad de Israel. El capítulo 9 de Josué nos invita a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría en la toma de decisiones y la necesidad de discernimiento espiritual. Es muy importante este tema porque es necesario que siempre que vayamos a tomar decisiones en nuestras vidas, siempre sea consultando y siempre teniendo en cuenta lo que el Señor ya nos ha dado en su palabra, para tomar buenas decisiones y que el Señor sea la guía de esas decisiones. Ahora vamos por el capítulo 10. Acompáñenme al capítulo 10 del libro de Josué, donde el tema central del capítulo 10 es la batalla contra los 5 reyes. Sí les invito, mis amados hermanos, que acá lo estamos haciendo de manera muy resumida, pero es un libro maravilloso que nos deja muchas enseñanzas importantes. Entonces, como lo estamos haciendo de manera resumida, es importante que se adentren en el capítulo mientras voy relatando los comentarios para que vayamos entendiendo. El capítulo de Josué es más que un relato de guerra, es una crónica de fe, estrategia y manifestación del poder divino en medio del conflicto. Aquí veremos cómo Josué no solo aborda la batalla de Gabaón, sino que también se enfrenta a la difícil relación entre la fe y la acción. En este capítulo se despliegan eventos extraordinarios que desafían nuestras nociones de lo posible. Un día que se alarga y un sol que se detiene, recordándonos que cuando actuamos en obediencia y unión con la voluntad divina, incluso la naturaleza concede su lugar a la fe. Josué, capítulo 10, versículo 8 dice: acompañen. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Vemos que este versículo destaca la promesa de Dios
a Josué de victoria, resaltando la importancia de la fe en las promesas divinas. Acompáñenme al versículo 12 y 13 del capítulo 10. Leo para ustedes. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jasar? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Este es un evento muy curioso. Se dice que los historiadores, que a la tierra le hace falta un día. Mencionando este relato que vemos en la escritura, podemos evidenciar que efectivamente tiene relación con lo que dice, con este suceso que el Señor permitió en ese momento. Estos versículos narran el milagro de la detención del sol, evidenciando el poder de Dios y el liderazgo de Josué. Acompáñenme al versículo 14 del capítulo 10. Dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí se menciona un evento milagroso en el que Dios responde a la oración de un hombre, Josué, mostrando cómo él interviene de manera directa en la batalla de Israel. En el versículo 24 y 25 del mismo capítulo dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Estos versículos reflejan la victoria sobre los enemigos y el llamado a la valentía y fortaleza en la fe del pueblo de Israel. Estos pasajes son significativos porque muestran la intervención de Dios mismo, la fe del líder Josué y las instrucciones y promesas que Dios hizo a su pueblo. ¿Sí? Vamos a pasar al capítulo 11 del mismo libro de Josué. Acompáñenme, donde el tema central del capítulo 11 es la conquista del norte. El capítulo 11 de Josué no solo representa un hito en la historia del pueblo de Israel, sino que también refleja temas profundos de liderazgo, obediencia y la fidelidad de Dios a sus promesas. A medida que analizamos este texto, nos encontramos con la inevitable confrontación entre Israel y las naciones que habitaban Canaán. Este capítulo describe las campañas militares que llevaron al pueblo de Dios a vencer pueblos y reyes poderosos, mostrando cómo Dios estuvo al frente de cada batalla. El capítulo 11 del libro de Josué en la Biblia describe la conquista de la tierra prometida y las victorias de Israel sobre varios reyes cananeos. Algunos versículos claves en este capítulo son, acompáñenme al versículo 6. Josué capítulo 11, versículo 6. Dice: Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Este versículo resalta la promesa de Dios de ayudar a Israel en la batalla. El versículo 9 dice: y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Aquí se muestra la obediencia a Josué, teniendo en cuenta las instrucciones divinas en la guerra. El versículo 15 dice, acompáñenme: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés.
Este versículo subraya la fidelidad de Josué en cumplir la palabra de Dios siguiendo el ejemplo de Moisés. Pasemos al versículo 23. Dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Vemos que ya se está aproximando a finalizar el tema de la guerra y ya empieza a entrar un periodo que es la distribución de las tierras al pueblo de Israel. Aquí se concluye el relato de la conquista y se menciona la distribución, como les decía, de las tierras. En conclusión, podemos resaltar cómo este capítulo muestra la mano de Dios en la historia de Israel, la importancia de ser obedientes a su palabra y el cumplimiento de sus promesas. Y por último, estaremos tocando el capítulo 12, donde el tema central son los reyes vencidos. Acompáñenme al capítulo 12. No vamos a entrar en detalle porque muestra la cantidad de reyes que fueron vencidos. Vamos a hacerlo a manera de resumen para abarcar todo el libro. En el capítulo, este capítulo resume las conquistas de Israel, enumerando tanto a los reyes derrotados como a los territorios conquistados. Se destaca el establecimiento del dominio israelita en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, preparando el camino para la distribución de las tierras a las tribus de Israel. Un punto de inflexión que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido. Esto es a manera de aplicación para nosotros. Un punto de inflexión que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y las promesas cumplidas. En este capítulo se compilan las victorias militares que han llevado al pueblo de Dios a establecerse en la tierra que Él les había prometido, resaltando los reyes derrotados y los territorios conquistados. Sin embargo, más allá de una simple lista de conquistas, este capítulo permite vislumbrar un profundo sentido de identidad y pertenencia para los israelitas. La enumeración de reyes y territorios no solo destaca una historia de batallas y triunfos, sino que también subraya la fidelidad divina y el cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas, es decir, a Moisés y a los demás. Así que el capítulo 12 nos invita a considerar la relación entre la fe y la acción, entre la esperanza de un futuro próspero y la realidad del sacrificio y la lucha. Cada rey mencionado no solo es un enemigo abatido, sino un obstáculo superado en el camino hacia una nación libre y establecida. Esta recopilación también actúa como un recordatorio de que la herencia no se obtiene sin esfuerzo. Y cada paso hacia la tierra prometida es un testimonio de la perseverancia y la unidad del pueblo. Al enfrentarnos a este capítulo, reflexionamos sobre nuestras propias conquistas en la vida y cómo cada uno de nuestros logros refleja un recorrido lleno de desafíos superados. Que la historia de Israel, mis amados hermanos, inspire una mayor valoración de nuestras propias trayectorias y el reconocimiento de que detrás de cada éxito hay una historia de fe, lucha y comunidad. Un libro maravilloso, mis amados hermanos, que en realidad me ha dejado una gran enseñanza. Espero que, al igual que a mí, para ustedes sea de gran enseñanza, porque nos muestra un camino que no fue nada fácil. Pero cuando uno camina de la mano de Dios, uno puede ver las victorias reflejadas en nuestras vidas. Aún en situaciones difíciles, aún cuando hemos logrado muchas cosas importantes, el Señor es el que siempre tiene la prioridad. Vemos que el pueblo de Israel muchas veces no tuvo que hacer nada, simplemente seguir la instrucción divina. Vemos algo que para la lógica humana es imposible, como que gritando se pueden caer unos muros. Ahí mostrando a Dios que a veces no es con nuestra fuerza, sino que descansando en Él y depositando nuestra confianza en Él, podemos obtener la victoria. Esa es la invitación en este día de lo que podemos aprender del libro. La obediencia a Dios, la fe y confiar siempre en su palabra. Sí, muchas veces decimos que confiar en Dios es fácil, pero cuando estamos en las situaciones, entonces es donde viene la queja,
donde viene que renegamos de Él. No, hoy es un día importante para traer a colación a nuestras vidas todos estos aspectos que son importantes. Amén. Espero que me acompañen en oración y dejamos para el final las preguntas o dudas o inquietudes. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias, Padre, porque has sido maravilloso con nosotros. Te damos gracias, Señor, por dejar plasmados, Señor, en estas hojas unos eventos históricos maravillosos, Padre, que han marcado a todas y a muchas generaciones, Padre. Gracias por permitirnos ahondar en ella el día de hoy, donde podemos sacar muchas enseñanzas importantes. Te rogamos, Señor, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Padre, que todo esto sea aprendizaje para poder contrarrestar todas aquellas cosas que nos quitan la confianza en ti, que nos llevan a dudar de tu palabra, Padre. Te rogamos que esta semilla, Señor, esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y que podamos dar fruto. Te damos gracias por tu infinito amor y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.